Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del Foro de Lenguaje Incluyente. Doctora Analia Aguirre, tiene usted la palabra. Buenos días, estamos aquí en esta tercera sesión con el maestro Jonathan Maldonado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que va a darnos la tercera perspectiva de este foro sobre inclusión, sobre el lenguaje inclusivo y sobre sus diferentes perspectivas. Para presentar al al maestro Jonathan, le paso la palabra a Socorro Damián de la UAM Iztapalapa. Un gusto que estén acá y recuerden que pueden dejar sus preguntas o comentarios sobre el chat y luego los vamos a recoger. Gracias. Sí, Socorro. Gracias. Sí, gracias, Analí. Bueno, buen día. Estamos también dándole las gracias y la bienvenida a este buen inicio de semana, pero también nuestra tercera sesión. Hoy tendremos la tercera perspectiva, como bien lo comentó Analí. El tema es lenguaje incluyente, cuerpo, identidad y poder, que estará a cargo del maestro Jonathan Maldonado. Así que, bueno, procedo a la presentación. El maestro Jonathan Maldonado Ramírez es licenciado y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es responsable del área de la atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la BUAP. Es miembro estudiante de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Miembro investigador del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Colaborador del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Tentáculo de la colectiva Response Habilidades Anticapacitistas. Su interés son los estudios de género, la teoría feminista, los estudios críticos de discapacidad, la teoría CRIP y la antropología de la sexualidad. Ha sido tallerista y profesor en distintos seminarios, diplomados y capacitaciones en materia de perspectiva de género. Modelos sobre discapacidad y estudios del cuerpo. Ha escrito distintos artículos en revistas indexadas y capítulos en libros colectivos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias individuales y conferencias magistrales. Es autor del libro Antropología CRIP, Cuerpo, Discapacidad, Cuidado e Interdependencia, publicado por la Cipra Editorial en el año 2019. Bienvenido, maestro Jonathan, y bueno, es todo suyo el foro. Hola, muy buenos días. Agradezco bastante la invitación para conversar con ustedes sobre un tema que, bueno, no es reciente, ¿no?, en cuanto a la conmoción que genera, pero sabiendo que las olas del conservadurismo se reactualizan constantemente, creo que es importante seguir hablando del tema, ¿no? ¿Qué implica hablar del lenguaje incluyente, el lenguaje inclusivo o el lenguaje antiopresivo, también como me gustaría nombrarlo el día de hoy, ¿no? Para eso voy a comentar con ustedes algo que he titulado Lenguaje Incluyente, Cuerpo, Identidad y Poder. Lo voy a hacer más a modo de charla. Voy a puntear algunas ideas que he venido pensando en estos días y bueno, compartirlas con ustedes y poder luego dialogar. Voy a traer al escenario, a la escena que estamos montando, algunos memes que tienen que ver con esto, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con cómo las palabras hacen cosas, ¿no? Y no solamente cosas, sino también personas. Delinean existencias y formas de dirigirse a alguien más. Este meme, que es muy común que lo utilicemos, que tiene un profundo sesgo, que no solamente es capacitista, sino también cuerdista, de una terapeuta, la representación de alguien que está escuchando a otra persona y el diagnóstico que detona es retraso mental. Aquí
colocando esto, ¿no? El lenguaje español es machista. Hay que utilizar un lenguaje que incluya hombres y mujeres. Y entonces viene enseguida esta cuestión de todes, niñes, algunes, diputades. Y el diagnóstico, al parecer, de quienes hablamos de alguna manera así, es que tenemos retraso mental. Bueno, pues iremos profundizando precisamente en estas formas en que se han denominado e injuriado precisamente a las personas que hacemos el uso del lenguaje incluyente, que bueno, aquí podríamos meternos en una cuestión de qué quiere decir lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo y lenguaje antiopresivo. En un primer momento me gustaría hacer mención precisamente de incluso la palabra inclusión, ¿no? Sabemos que hoy en día, bajo estas gramáticas neoliberales y capitalistas, hablar de diversidad e inclusión no nos asegura absolutamente nada. Puede ser una cuestión retórica, una cuestión simbólica, frente a ciertas instituciones que dicen que están transformándose, pero bueno, que te contraten como un agente transformador no significa necesariamente que la institución está dispuesta a transformarse, ¿no? Entonces, muchas veces, no, yo ahora en esta área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género en la UAP, y me queda claro que hay un discurso muy fuerte que tiene que ver con la diversidad y la inclusión de poblaciones que históricamente han sido segregadas y excluidas de los espacios universitarios. Pero necesitamos precisamente que no solo se quede en una cuestión retórica de la inclusión, en un plano de lo simbólico. Necesitamos prácticas y estrategias concretas que puedan llegar a materializar y sostener todos esos discursos que en el plano incluso de las leyes generales de educación superior, etcétera, etcétera, pues están como, pues digo, ¿cómo puedes estar en contra de esas leyes? Pues obviamente uno dice, es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que escribir, es el tema institucional, etcétera, pero ¿qué tanto en esa cotidianidad si hay apoyos que muchas veces también están en lo económico, donde no se destina algún recurso para que se puedan concretar estas prácticas, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo de repente broncas con el término inclusión, pero también sé que el término inclusión es una palabra llave hoy en día, ¿no? Es una palabra llave que nos abre diferentes puertas, que nos permite justo prestar atención a todas esas dinámicas sociales, culturales y políticas que marcan la desigualdad, la exclusión y la violencia, ¿no? Y quizá también sea una palabra no tan violenta para muchas personas. Hablar de inclusión y no de otras palabras o posicionamientos contrahegemónicos que de repente desestabilizan todo lo que puede estar pasando en esos lugares que se siguen acostumbrando o mantienen todavía un sesgo de quienes pueden estar dentro y quienes estando dentro dicen que van a dejar entrar, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los problemas de la inclusión, precisamente preguntar quién es el sujeto que dice que va a incluir, ¿no? ¿Quiénes son? Sí, ¿quién tiene la palabra de poder decir yo incluyo, ¿no? Porque bueno, me parece que sigue habiendo un ejercicio de poder en relación con esa apertura que se da para que dejen entrar a alguien, ¿no? O lo pongan en escena, etcétera, etcétera. Y entonces me parece que es un concepto, un término que tenemos que seguir manteniendo en sospecha, ¿no? Usándolo críticamente, pero manteniéndolo siempre en sospecha. Por eso el día de hoy no solamente quisiera hablar del lenguaje inclusivo e incluyente, por ponerlo dos maneras en las cuales constantemente se evoca o se nombra, sino también la cuestión antiopresiva. Para esto me gustaría decir que el lenguaje incluyente, inclusivo, antiopresivo, que para mí en estos momentos de esta charla lo voy a manejar de manera similar, es un posicionamiento político, epistemológico y ético que habilita una crítica al uso normocentrista del lenguaje.
Es así como el lenguaje inclusivo pone en evidencia la discriminación y la violencia que prevalece cuando anulamos de nuestra conversación a ciertas identidades que perturban la comprensión hegemónica del sentido común. Porque recordemos que una de las cosas que está colocando el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, es justo que está desestabilizando, incomodando a toda esa lógica del sentido común que también, pues, de cierta manera produce un lenguaje convencional, ¿no? Y habría que recordar que lo convencional, pues también convoca un grupo, ¿no?, numeroso de personas que muchas veces, pues eso, naturalizamos las formas en las que nos dirigimos a alguien, naturalizamos expresiones, etcétera, etcétera, que de cierta manera involucra también como un no cuestionamiento de las estructuras que jerarquizan y que generan precisamente desigualdades. No sé si ustedes, entiendo que hay compañeras de Argentina, ¿no? Y bueno, a mí, alguien que he estado prestando atención en los últimos, yo creo que en el último año, es precisamente a este académico, bueno, no entrecomillar, es un académico que se llama Agustín Laje Arrigoni, que es uno de los principales promovedores, ¿no? Precisamente de lo que se ha nombrado ideología de género, ¿no? Todo este movimiento que hace que los movimientos feministas, los estudios de género y también las disidencias sexogenéricas, pues sean como arropados en este concepto que precisamente es una forma en la cual minimiza, invalida lo que desde hace ya una buena cantidad de décadas se viene visibilizando, que es precisamente garantizar los derechos de las mujeres, pero también de otros grupos poblacionales que han sido estigmatizados, patologizados por no seguir la norma, no solo de la cultura de género binaria, sino también de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, pues hay que prestar atención precisamente a cómo están colocando las discusiones, cuál es su impacto mediático. Este compa saca videos cada semana, ¿no? Justo donde de alguna u otra manera su debate central es contra la ideología de género, ¿no? Contra los estudios de género, contra el movimiento de mujeres, contra el matrimonio igualitario, contra el derecho a decidir, ¿no? Con temas que tienen que ver con identidad trans. Incluso hay un video que titula "La homofobia no existe, es una invención", ¿no? Entonces, pues chéquense la cantidad de reproducciones que tienen, ¿no? Lo he visto girar en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? Y un poco a mí me llama la atención precisamente porque estamos frente a lo que Marco Ballón ha nombrado un activismo conservador, ¿no? Que me parece que ese activismo conservador no solo se puede centrar en temas de lo religioso, como decir, bueno, a ver, practicantes de catolicismo, cristianos, ¿no? La iglesia, o sea, decir, bueno, sí, hay una cuota importante de ese activismo religioso conservador, pero también hay un activismo académico conservador, que escribe no desde lo que dice la Biblia, que escribe desde lo que, no sé, argumentan Althusser, desde algunas cuestiones que tienen que ver con el marxismo, ¿no? De la filosofía, o sea, me parece que hacen un uso del conocimiento científico también para invalidar otro tipo de conocimiento que precisamente entienden como ideológico nada más, ¿no? Como pueden ser precisamente los estudios de género, el movimiento feminista y la crítica cultural a la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que más que dar promoción, me parece que es importante conocer los argumentos desde los cuales se están entretejiendo todas estas cuestiones de ridiculizar, porque además se cae ahí, se ridiculiza el posicionamiento que uno asume cuando
trae al frente el tema del lenguaje inclusivo, incluyente, y que, bueno, vuelvo a insistir, también denominaría antiopresivo. Bueno, me gustaría también apuntalar que el lenguaje no solo describe o nombra espacios, cuerpos e identidades, el lenguaje también le hace cosas a esos espacios, cuerpos e identidades. No solamente los describe, sino que también les hace, les impregna, los delimita. El lenguaje no es inocente, el lenguaje afecta a tal punto que nuestras limitaciones de interpretación sobre el mundo están condicionados por un lenguaje que aprendimos a naturalizar como nuestro. Es decir, estas formas que tenemos para interpretar el mundo, que además vienen acompañadas con el uso del lenguaje, pues tienen que ver también con cómo hemos puesto límites, ¿no? Nos han heredado límites en las formas de hablar, en las formas de nombrar, de dirigirse a ciertas personas que pues terminan reproduciendo sistemas hegemónicos de opresión que de una u otra manera naturalizamos como nuestros, ¿no? Y es decir, digo, el lenguaje de cierta manera es nuestro y no, porque el lenguaje se nos hereda, el lenguaje está circulando constantemente en los espacios, aprendemos un lenguaje, ¿no? Y bueno, esto también es importante justo para decir, bueno, reconozcamos que nos han heredado y de cierta manera también estamos heredando ese lenguaje. Por tanto, el lenguaje inclusivo, incluyente o antiopresivo, tendríamos que ponerlo también a esa altura, ¿no? Es algo que nos están heredando también los movimientos sociales, las críticas epistemológicas, y que, bueno, estamos en ese ejercicio de incorporarlo, habitarlo, y de cierta manera también compartirlo, que cuando digo compartirlo es un poco también como esta idea de afectar a quienes tampoco lo usan, ¿no? Es generar algo en esas personas. Para esto me gustaría centrarme en este primer momento que titularía el lenguaje opresivo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de lenguaje opresivo? Bueno, pues en primer lugar, el lenguaje nos recuerda el vínculo social de dirigirse a alguien. Resulta fundamental señalar que el acto ofensivo del habla impulsa distintas prácticas de subordinación. Las palabras recrean una distribución diferencial sobre las formas de vida que se consideran inhabitables, indeseables. Aquí también haré referencia a algunas pensadoras que me ayudan a transmitir lo que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Toni Morrison dice, el lenguaje opresivo hace algo más que representar la violencia. Es violencia. Judith Butler dice, aquel que pronuncia un enunciado de lenguaje de odio es responsable de la manera en la que el habla se repite, de reforzar tal forma de habla, de restablecer contextos de odio y de ofensa. La responsabilidad del hablante consiste en negociar el legado del uso que constriñe y posibilita ese habla. Leonor Silvestri comenta, por ejemplo, esto. Si usted en la siguiente oración, no poder hablar fluido inglés me hace sentir discapacitada, modifique el lexema discapacitada y lo reemplaza por no poder hablar fluido me hace sentir mujer, o no poder hablar fluido me hace sentir indígena, o no poder hablar fluido me hace sentir villero, o no poder hablar fluido me hace sentir negra, o no poder hablar fluido me hace sentir lesbiana, y se ofende, entonces es que el discapacitada está siendo usada de una manera ofensiva. Lamento que sean tan poco capaces de usar su vocabulario al máximo de sus posibilidades, no de inclusión, sino de expansión. Y bueno, pensando en lo que les decía de ese diagnóstico, ¿no? Con el cual iniciamos para quienes hacemos uso del lenguaje inclusivo, incluyente, antiopresivo, con el tema del retraso. Dice Amanda Amelia Bax, una activista por los derechos de las personas con autismo, que bueno, Amanda Bax falleció el año pasado por temas de COVID. Y tiene un texto bastante, es corto, pero muy potente, que se llama En torno a ser considerada retrasada, donde escribe lo siguiente.
Pedirme que considere un insulto el hecho de ser llamada retrasada y que me distancie lo más rápido posible de esa denominación, significa pedirme que opte por una categoría médica en lugar de una social, que renuncie a mis lazos con la gente con la que fui al colegio, a los programas de día y a las instituciones. Significa pedirme que nos menosprecie a todos. La palabra retrasada no significa más que lenta, lo cual no quiere decir que me parezca bien que se utilice la palabra retrasado como sustituto de estúpido. Y bueno, también una antropóloga española que ha escrito bastante cosas en temas de discapacidad, nos dice lo siguiente: en cualquier caso, aunque siguiera forzando la búsqueda, nunca encontraría para los válidos, ¿no?, tantos nombres ni tantas clasificaciones como los que existen para denominar a las personas con discapacidad. Cuando Alue habla de los y también les válides, se refiere a las personas que de cierta manera no habitan una discapacidad en un término pues diagnóstico, ¿no? Pero es interesante porque justo esa es la norma, ¿no? La norma sirve como telón de fondo y se coloca como el lugar que no se interroga. Constantemente interrogamos las existencias que de cierta manera están marcadas bajo la lupa del estigma. Y de ahí que haya tantas palabras para hablar de, por ejemplo, las personas LGBT, no solamente para hablar de ellas, sino para referirse mediante ofensas. Y también las personas con discapacidad, ¿no? Que ocurre un símil en cuanto a los términos que podemos llegar a utilizar para referirnos a las personas con discapacidad desde injurias, ofensas y violencias. Y también cómo de cierta manera eso nos sirve precisamente para socializar un lenguaje opresivo donde constantemente estamos haciendo uso de esas denominaciones para minusvalidar el argumento de alguien más, como puede ser precisamente retraso mental. Por tanto, es importante que nos sigamos preguntando qué significa que una palabra pueda no solo nombrar, sino en cierto sentido realizar lo que nombra. ¿Qué significa que una palabra haga a alguien? ¿Y qué significa que un cuerpo pueda ser hecho por una palabra? Somos lenguaje y es complicado distanciarlo radicalmente de nosotros mismos, ¿no? O sea, en realidad creo que uno puede decir que el lenguaje produce los efectos que nombra, y una de las cosas que nombra y los efectos que produce, pues somos nosotras, nosotros y nosotros mismos, ¿no? Y por eso es a veces tan complicado distinguirnos del lenguaje, pero habría que entender que aquí hay lo que Butler en ese libro que se llama Lenguaje, Poder e Identidad dice, ¿no? Que es precisamente que uno no puede separar el hecho discursivo del hecho material. Es decir, en ese quiasmo, discurso, materia, es donde devenimos cuerpo. Y somos cuerpos parlantes, ¿no? Entonces, nuestras formas de habitar estos cuerpos, ¿no?, o de devenir cuerpo, implica precisamente los usos del lenguaje, porque ahí también están los límites o las limitaciones de esos cuerpos. Si el lenguaje es opresivo, la pelea contra esa opresión se convierte en una pelea contra nosotros mismos, ¿no? Creo que también eso es importante decirlo. Si estamos diciendo que el lenguaje de cierta manera nos hace y también nos deshace, estar en contra del lenguaje opresivo, el lenguaje excluyente, el lenguaje de odio, implica también una criticabilidad a lo que somos. Y por tanto, pues es un ejercicio también de apelar a un posicionamiento, por eso lo pongo en el lugar del posicionamiento político, epistemológico y ético, de cómo vincularnos, no solamente con esa otredad, sino también conmigo mismo, ¿no? ¿Qué nos hace el lenguaje inclusivo, incluyente, antiopresivo? Bueno, pues perturba y desestabiliza las normalidades de la comunicación, ¿no? Y pienso en las normalidades desde estas cuestiones que tienen que ver con
qué sé yo, con considerar común nombrar a alguien como, no sé, como puto, por ejemplo, ¿no? O no sé, también desde un lugar de injuria, decirle a alguien mongol, por ejemplo. Entonces me parece que el lenguaje inclusivo e incluyente, pues de cierta manera presta atención a cómo estamos nombrando, cómo nos estamos dirigiendo a esa otredad. Y de cierta manera cómo se vuelve un término hegemónico de comunicación que gira y gira y gira en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso el lenguaje inclusivo, incluyente, antiopresivo, lo que marca es una perturbación y desestabilización a estas formas de habitar la cotidianidad. El lenguaje inclusivo también es una habilidad que se ejercita, es una habilidad de alerta que te hace dar cuenta que el lenguaje produce lo que nombra. Entonces, si queremos otra realidad cotidiana, si queremos, no sé, poder transformar este sentido común que constantemente está atravesado por la discriminación, la segregación, y la violencia, pues de cierta manera tendemos que modificar nuestras formas de dirigirnos, de expresarnos, de hablar. Por eso el lenguaje inclusivo es una habilidad de alerta. Y también el lenguaje inclusivo genera rechazo y pánico moral en sectores conservadores. Y cuando digo sectores conservadores, no solo me refiero a los religiosos, ¿no? Como a la religión, y que además pues también habría que insistir en cierta parte religiosa que está centrada en cierta defensa por la familia natural, salvar las dos vidas, como toda esta cuestión que estamos particularmente, por ejemplo, viviendo en México con el Frente Nacional por la Familia, el cual no solamente convoca a sectores religiosos, sino también a sectores académicos. Entonces, como también desde la academia, de cierta manera, los lingüistas más ortodoxos en realidad se están escandalizando por esta forma en la cual, o sea, estamos haciendo mierda a las formas de comunicarnos, ¿no? Y ahí hay un pánico moral, no tanto por lo que se escribe o se dice, sino por las identidades que nombra, porque si estamos diciendo que es una habilidad de alerta que te hace dar cuenta que el lenguaje produce lo que nombra, en realidad varios sectores o este activismo conservador, religioso y académico lo que intenta frenar es precisamente a través de este pánico moral que no nombres o no des lugar a aquello que les parece no tendría que existir, ¿no? Entonces, por eso es un posicionamiento ético, por eso es un posicionamiento epistemológico, por eso es un posicionamiento político. Bueno, vuelvo a insistir como en estas cosas de las imágenes, ¿no? Que rondan un montón en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Aquí bueno, la representación de dos niños que se van a pelear y llega un adulto que parece Cristo y le dice, niños, la violencia nunca es la respuesta. Y entonces le responde, no se dice niños, se dice niñes, ¿no? Y entonces que iba a parar la pelea es quien termina golpeando, ¿no? A que dijo, no se dice niños, se dice niñes. Además, no sé, es un poco, a mí me llama la atención precisamente cómo interviene la imagen, ¿no? Al parecer son dos niños, en la representación de dos niños, cabello corto, pero en realidad el que acaba diciendo no se dice niños, se dice niñas, pues le pintan el cabello más largo. Y entonces también hay una cuestión de intervención de la imagen que tiene que ver precisamente donde sitúan en términos de identificación quienes hablan así, ¿no? Y lo que tendrían también que recibir en dado caso. Bueno, ya sabemos que el lenguaje tiene una dimensión dinámica, que el lenguaje es una cuestión que constantemente interpela, ¿no? La habilidad de comunicación. Pero bueno, vuelvo a insistir con este conservadurismo que, bueno, pensando en la Real Academia Española y otros lingüistas muchísimo más en México, en varios lugares de Latinoamérica, que le cierran la puerta al lenguaje inclusivo, le ponen
como una barrera, ¿no? Precisamente para seguir intentando dejar intacto o intacta el tema de la lengua, ¿no? Que es precisamente seguir fortaleciendo un sistema cerrado, un sistema arbitrario y normalizador donde el género también produce efectos, ¿no? Y es un género que se entiende de manera binaria, heteronormativa, y cissexual. Entonces, el lenguaje opresivo conmociona. Al compartir, repetir y naturalizar el lenguaje opresivo, nos hacemos partícipes de una comunidad desigual, excluyente y violenta. En consecuencia, queremos advertir que los apodos, las imágenes, las frases, los comportamientos que se dirigen hacia la ridiculización de quienes apoyamos el uso del lenguaje inclusivo están contaminados de estigmas, degradaciones e injurias. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, nos gusta hablar siendo incluyentes, pero creernos revolucionarios, hablando como les retrasades mentales que somos y llamar la atención porque papis nos ignoran todos sin ayudar a ninguna persona. Y responde, habla bien idiota, habla bien o te mato, los voy a matar a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo no haría, o sea, para mí estas imágenes no representan una cosa menor, ¿no? Porque son imágenes que tienen reacciones, imágenes que se comparten, imágenes que impactan, ¿no? Porque no solamente se quedan estas imágenes, ya vimos los videos de Agustín Liaje, ¿no? Que además Agustín Liaje da conferencias en toda América Latina, ha venido a México, y es apoyado por un sector bastante considerable de ese activismo conservador. Y bueno, eso, no hay que hacer menor este tipo de cosas. Vuelvo a insistir aquí con este tema, ¿no? Dice en este meme del pianista, no disparen, soy retrasado. Y le dicen, a ver, demuéstralo. Y responde, dime compañere. Aquí otra imagen que me encontré en Facebook, donde colocan como algunas opciones, ponen todos con arroba, ¿no? Todos y todas, y al final ponen todos, y solamente palomean todos, ¿no? Y lo demás lo tachan, y ponen, normalicemos no hablar como idiotas. Y luego también una cosa que lo cruzo con temas de discapacidad, porque a mí me parece una estrategia precisamente de ridiculización sobre cómo tenemos interiorizada la idea de inclusión y hacia qué diferencias, donde dice, por ejemplo, este cartel, se habla demasiado del famoso lenguaje inclusivo, les personas, todes, nosotres y otras expresiones que más que lenguaje inclusivo son aberraciones idiomáticas. Ahí, aberraciones idiomáticas. ¿Quieres aprender en verdad un verdadero lenguaje inclusivo? Y dice, háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión cuando hablas del futuro con tu comunidad. ¿Quieres otro verdadero? Porque además es el verdadero lenguaje inclusivo. Estamos en el tiempo de la posverdad, recuérdenlo. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee un no vidente, porque además lo nombra no vidente. Hay todo un tema con esas formas de nombrar. Lenguaje de señas para hablar con un sordomudo, que además es lengua de señas, y la denominación sordomudo es también un término estigmatizante para las personas sordas, porque las personas sordas no son mudas. Ese es un estigma que históricamente se ha construido y producido sobre ellas, ¿no? Se les ha negado la posibilidad de un habla política por decirles mudas, cuando en realidad son sordas. Y dice, aprende a hablar pacientemente para comunicarte con un autista, hablar con pasión de los éxitos del mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. Incluir no es cambiar letras, es cambiar en serio, ¿no? Y bueno, justo a mí me llama la atención todo esto, estos temas porque últimamente he notado que quienes están en contra del lenguaje inclusivo, justamente retoman
cuestiones de discapacidad para decir, miren, es que si quieren en verdad incluir, aprendan esto, lengua de señas, aprendan braille, ¿no? Y no sé, como que yo particularmente me conmociono también frente a estos posicionamientos porque pues, sigo insistiendo que no solamente retoman cosas de discapacidad para invalidar el tema del lenguaje inclusivo, venido también desde una perspectiva de género, desde una perspectiva antiheteronormativa, etcétera, también cuestionando ese pensamiento binario, y luego también se siguen utilizando cuestiones como tienen que ver con eso, retrasado mental, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría decir que decir compañeros, y pongo el ros con mayúscula, no es referirse a todas, todos y todes. Si piensas lo contrario, me queda claro que te has cuestionado muy poco la lógica centrada en el hombre y lo masculino como medida del mundo. Invito a que expandamos el uso de pronombres personales, yo, tú, él, ella, ella, nosotras, nosotros, nosotres, ellas, ellos, ellas, ustedes. Abrazar lo anterior no te hace tener retraso. Bueno, quizás sí, porque para nosotros, nosotras y nosotres, tener retraso no es sinónimo de estupidez o sin sentido. Nosotros admitimos que hemos ido lento, muy lento, desaprendiendo como caracoles el lenguaje del hombre. Seguimos en retraso. Sabemos que cada quien tiene variados procesos de vida. Por ende, tú, sí, tú que te burlas del reconocimiento, por ejemplo, del compañero, caso particular que se dio en México hace unos meses, no te encuentras en subdesarrollo, ni en pedo sostendremos esas narrativas que son capacitistas. Lo que sí nos parece es que desconoces la existencia de otras formas de vida como válidas y respetables. Pero esto ya no lo permitiremos más. No vengan con eso de que el lenguaje inclusivo es aprender lengua de señas, braille o náhuatl, ¿no? Porque también aquí en México se ha dado mucho esto de, bueno, a ver, inclusión. Inclusión, personas con discapacidad y personas indígenas, ¿no? Aprenden náhuatl, porque además esa es como la reducción, además. Ya sabemos que si no te cuestionas el lenguaje normativo del hombre heterosis, mucho menos el del hombre blanco y capaz. Así que no vamos a comprarnos esa pose de inclusividad. Y bueno, a ti que exiges el respeto para que se te nombre como compañere, compañere, estamos contigo y vamos como caracoles junto a ti. Sabemos que te van a querer borrar y ridiculizar. Tú no estás solo. Nos encontramos aquí, allá y allá también, empujando esa pared que intenta mantener las formas de vida acostumbradas a un lenguaje que pone límites a nuestro mundo, a nuestros afectos y a nuestros deseos. Y bueno, pues ya voy a ir cerrando. El lenguaje inclusivo conmociona las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Es sabido que precisamente parte importante del lenguaje inclusivo no sexista es precisamente el cuestionamiento al tema androcéntrico, masculinista, precisamente de pensar lo masculino como el centro de todo, ¿no? Y que eso ha conmocionado precisamente las relaciones entre hombres y mujeres, pero también ha conmocionado las relaciones entre este binario también que se ha creado entre heterosexualidad y homosexualidad, pero también esto que me parece no me gustaría hablar de una temporalidad, pero sí de un momento político importante, que es precisamente las relaciones entre las identificaciones cis y las identificaciones trans o no binarias, que es justamente donde se coloca hoy en día toda esta disrupción que, bueno, había gente que dentro de ese conservadurismo decía, bueno, a ver, entiendo, los y las, ¿no? Va. Que aún así ridiculizaban que se dijera presidenta, médica, ¿no? Como este tipo de cosas, o esto de feminizar el lenguaje, pero bueno, ahora con el tema de incorporar otra posibilidad que no termina en la E, o sea, porque no solamente empieza o termina en la E, sino que explora otras posibilidades para justo descolocar ese lenguaje que se ha situado desde el pensamiento binario, pues genera eso, mucha conmoción, ¿no? Pero pues también me queda claro
este tipo de advertencias, que las pongo en amarillo porque también son advertencias para mí, ¿no? Que no podemos forzar a nadie a usar el lenguaje inclusivo, pero sí a que tomen conciencia de su contexto y la importancia de llevar a la práctica cotidiana otras formas de lenguaje antiopresivo, que no terminan con decir todos, todas y todes, ¿no? Hay otras estrategias gramaticales que incluso podrían derivar en el desuso precisamente de este binario, las, los, etcétera, ¿no? O sea, hay otras estrategias gramaticales. Pero bueno, o sea, creo que es una habilidad que tenemos que seguir enfatizando, y si tú no quieres decir todes, pues no digas todes, pero practiquemos otras formas en las cuales podamos descolocar la naturalización con la que comúnmente hablamos, ¿no? Y no creo que el lenguaje inclusivo, incluyente, antiopresivo tenga que ser absorbido por la lengua, es decir, traducirse a un proyecto disciplinario y normalizador de las formas correctas de hablar, es decir, no dijiste todes, bueno, aguas, ¿no? Y entonces nos ponemos también en eso, como policías de la lengua, ¿no? Y me parece que si nos colocamos en el lugar de la policía de la lengua, terminamos reproduciendo aquello que decimos rechazar. Por eso me parece fundamental mantener su carácter transgresor y de revisión constante. Es decir, que no se convierta en parte de la lengua, de ese sistema cerrado, porque termina siendo un sistema que vigila y castiga, y por tanto lo reducimos a una forma políticamente correcta de hablar. Más que de comprender el contenido político, epistemológico y ético de su uso, lo convertimos en un proyecto disciplinario, ¿no? De comunicación, y me parece que habría que prestar atención a estas formas también de querer colocar el lenguaje inclusivo, lo cual tiene que ver sí con la creación de manuales, ¿no? Me parece fundamental, pero de qué forma no lo convertimos en un proyecto disciplinador, castigador además. Creo que ahí hay un camino por recorrer, ¿no? Inclusivo, incluyente, antiopresivo, no solo para dirigirse a la diversidad sexogenérica, que eso también es importante, o sea, no termina con esta cuestión de incluir la E y entonces hablar solamente de eso, ¿no? Sino por abrirse y dejarse afectar por diferentes otredades que han sido históricamente anuladas, menospreciadas del lenguaje convencional. Y tampoco estoy queriendo decir lo que les decía hace rato, de aprendan náhuatl, aprendan braille, o sea, tampoco va por ahí, ¿no? Porque me parece que el lenguaje, y aquí lo cerraría en cuestión antiopresiva, es precisamente aquel que cuestiona estas formas tan convencionales y normativas de violentar y degradar a otredades que precisamente bajo esta lógica normocentrista constantemente están siendo estigmatizadas, patologizadas y criminalizadas, o borradas precisamente de nuestras referencias hacia ese público, hacia esa clase, ¿no? Y aquí me parece por eso fundamental también el papel que puede tener la docencia en eso, ¿no? Justo para sensibilizar, no solamente para sensibilizar, sino también para crear y producir otro tipo de habilidades. Y bueno, finalmente voy a cerrar con un poema de un activista trans que se llama Mauro Cabral. Y entonces tiene un breve poema que se llama ¿Por qué el asterisco? ¿No? Porque uno puede decir el uso del asterisco en la escritura, de la arroba, de la X, la E, ¿no? También como para tratar de potencializar no solamente un posicionamiento político, sino también poético sobre la forma de dirigirnos a alguien más. Y bueno, Mauro Cabral dice así: podríamos escribir siempre los, podríamos escribir as barra os, podríamos escribir las y los, podríamos escribir las, los y les, podríamos usar una arroba, podríamos usar una X, pero no, usamos un asterisco. ¿Y por qué un asterisco? Porque no multiplica la lengua por 1, porque no divide la lengua en 2, porque no divide la lengua en 3, porque a diferencia de la arroba, no terminará siendo la conjunción de una A y una O, porque a diferencia de la X, no será leído como una tachadura, como anulación, como intersex, porque no se pronuncia, porque hace saltar la frase fuera del renglón,
porque es una tela de araña, un agujero, una estrella. Porque nos gusta, faltaba más. Ahora bien, el asterisco no aparece siempre y en todas partes. No se usa para todo. Ni todos lo usan, porque no sabemos cómo decirlo. En este libro, la gente escribe como quiere y puede. El asterisco no se impone. De todas las cosas, esa es la que más nos gusta. Y bueno, pues hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jonathan. La verdad es que me impactó muchísimo tu charla porque sí estamos recorriendo diferentes perspectivas y eso creo que es la idea de este foro, ¿no? Siempre el debate, siempre el diálogo y justo para mí lo preocupante es lo que dijiste al final, esta situación de evitar la violencia, la opresión, la imposición y como hay un comentario aquí de Elba Narcia que dice lo políticamente correcto se ha vuelto castigador y creo que ahí es donde tenemos que pensar el límite, ¿no? ¿Cuál es, hasta dónde podemos llegar? Y el poema este de Mauro Cabral me parece espectacular y sobre todo porque, bueno, él es un gran activista, pero más bien porque invita a pensar, ¿no? Y como decís bien, esta cuestión de lo poético, desde la literatura, que la literatura es el uso del lenguaje de manera creativa y que ahí todo vale. Porque no hay restricciones. Entonces, muchas gracias. Le paso la palabra a Socorro, que probablemente te hará algunos comentarios o preguntas. Gracias, Analí. Bueno, yo realmente también me encantó tu participación, Jonathan. Muchísimas gracias. Creo que son distintas perspectivas, distintos enfoques. Me quedo con lo que comentas. Para el lenguaje antiopresivo, creo que a mí me gusta un poquito más, ¿no? Que sea y que además es transgresor, ¿no? Hay que transgredir y creo que ese mensaje que también me quedo con esto que anoté de no podemos forzar a nadie a usar el lenguaje inclusivo y parece que de pronto todos, ¿no? O sea, queremos que, no, pues tiene que ser así, porque obviamente nos señala que hay discriminación y violencia. Yo también coincido contigo de que no es para menos los memes que se dan o que surgen porque tienen un mensaje claro, ¿no? De un discurso de odio claro, un mensaje de violencia y discriminación que se está dando por quienes se están atreviendo a transgredir este lenguaje normalizado y correcto. También me convence mucho que, bueno, que no tenga que ser absorbido por la lengua, traducirse en un proyecto disciplinario, pero entonces, aquí yo tengo una pregunta, Jonathan. Nosotras ahora en las universidades, pues tú sabes, tú estás frente a la atención de las diversidades sexogenéricas. Nosotras formamos parte de la unidad de género de UAM Iztapalapa y también tenemos contacto y atención a nuestra comunidad LGBTIQ de la UAM Iztapalapa. Y de repente, pues sí existe por ahí la petición de les compañeros de ser nombrados de cierta forma, que quieren, ¿no? Obviamente, como lo que pasó con la compañera, ¿no? Y que después de eso, después de decir, yo quiero que me nombren compañera, fue atacada no solo al interior de su núcleo escolar, sino se detonó toda una violencia en contra de ella. ¿Qué hacemos en las universidades, Jonathan? Si no se puede imponer, o sea, ¿cuál sería entonces lo que deberíamos estar haciendo desde las universidades? Me queda claro que hay que seguir trabajando en sensibilización, me queda claro que tenemos que entender el contexto, si bien es cierto, tú nos has comentado hoy, no se puede imponer, no se puede decir todo esto hable en lenguaje incluyente, inclusivo o antiopresivo, pero sí analicemos el contexto. Entonces, ¿cómo analizar el contexto en espacios académicos que todavía son muy conservadores? Bueno, esa sería la pregunta y esa sería mi pregunta. Y voy a formularte otras preguntas que, bueno, que están en el chat. De Elvia, por cierto, Elvia, saludos hasta Chiapas. Dice, en la primera sesión nos hablaban del lenguaje no binario, lenguaje no sexista. ¿Será lo más apropiado en lugar del lenguaje inclusivo? Comenta Elvia. Y dice, ¿cuáles son las identificaciones cis? Preguntan, de María Esther Piña, pregunta, Jonathan, ¿cuáles son las identificaciones cis?
Esa sería por ahora. Bueno, tenemos otras preguntas, pero bueno, no sé si quieres contestar primero estas tres. ¿Sí? Adelante, Jonathan. Sí, profa, pues mire, a mí me llama mucho la atención precisamente en cuanto a el contexto de la universidad y bueno, además de la violencia contra las mujeres, o el día de hoy, hace unas horas, se inauguró aquí en la UAP un programa institucional del 25N, y sabemos, ¿no? Cómo el lenguaje sexista sigue marcando a las mujeres desde un lugar de objetualización, minusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una cuestión también con el tema cuando hablamos de género, y es precisamente que pensar un mundo habitable, pensar otras formas de vida comunitarias, entre las cuales está la vida comunitaria en la universidad, excede el tema de la mujer, ¿no? O sea, es importante, no estoy diciendo que no, es importante, fundamental, pero también hay otras identidades que han sido marcadas también desde esa minusvalía, ¿no? Hemos aprendido a reconocer todo este sesgo patriarcal en el cual hemos conocido el mundo, ¿no? Y no solamente hemos conocido el mundo, sino también pues hemos generado relaciones, conductas, formas de pensamiento que siguen segregando a las mujeres, ¿no? A cierto tipo de mujeres. Ahora me quedo pensando precisamente cómo hemos logrado cuestionar el androcentrismo del lenguaje, y relacionándolo al tema de los cis, pues también, ¿no? Todavía no desnaturalizamos una cisnormatividad que liga precisamente la coherencia entre el sexo y el género. Es decir, hay un promedio importante de personas que se identifican, pensándolo así, con el sexo asignado al nacer y la identidad de género expresada, asumida, estilizada, ¿no? Pero hay también muchas personas que no, ¿no? Hay muchas personas que se desidentifican de ese sexo impuesto y de cierta manera movilizan la identidad de género, y hay muchas identidades también que hoy en día están cuestionando su binariedad. Tenemos población estudiantil que se está identificando con identidades no binarias. Entonces, me parece que, y esto va como en el tema de los cis, o sea, los cis tiene que ver con una norma que piensa que todas las personas somos cis, que no hay identidades no binarias ni identidades trans en nuestra comunidad. Y desde ahí nombramos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, que me parece una tarea fundamental, el tema de trabajar con estudiantes, pero también con docentes y administrativos, es precisamente decir, no asumamos nada cuando lleguemos a un grupo. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día puedo decir que están de cierta manera sensibilizadas para reconocer que hay presencia de mujeres, porque mayoritariamente también en los cursos hay mujeres, ¿no? Y entonces hablan de ellos, ellas, ¿no? Y ¿no? Pero empezamos a hablar de identidades trans e identidades no binarias, y cómo les cuesta, ¿no? ¿Cómo les cuesta? Y me quedo pensando en eso, que no solamente se necesita ejercitar una habilidad, sino también una sensibilidad cuando uno llega frente a un grupo. Voy a dar una conferencia, no sé, buenas tardes a todas, todos y todes, ¿no? Voy a conocer apenas a un grupo en la clase, ¿no? Y entonces, primer día del salón, y una de las cosas por las cuales me ocupo es precisamente decir, ¿cómo quieren que me dirija a ustedes? A cada una o uno o una de ustedes. En masculino, en femenino, en algo neutral, no binario. Sí, profe, a mí me gustaría que, bueno, en la lista aparezco como Andrea. Hay veces que me dicen Andrés por la apariencia que tengo, pero en realidad yo habito una identidad no binaria y bueno, me gusta que me llamen Andrax. Ah, perfecto, Andrax.
bueno, compañere, bueno, ahí habilita una posibilidad para poder visibilizar al compañero, ¿no? Pero si no se trabaja eso, y me quedo pensando solamente con el tema de docentes, en esa sensibilidad y esa habilidad para poder afectarse y conmocionarse con esas otredades que se encuentran en el aula, bueno, pues vamos a seguir teniendo no solamente casos de discriminación y exclusión hacia identidades trans o no binarias, también un fuerte movimiento con tema trans, de decir, profe, aparezco como Andrés, dígame Andrea porque estoy empezando mi transición. No, aquí apareces como Andrés y así te voy a nombrar, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas que pues acaban repercutiendo no solamente en esto, sino también en cómo pensamos, por ejemplo, temas de discapacidad psicosocial, ciertos trastornos psiquiátricos en el aula, y no solamente cómo los nombramos, sino también cómo nos dirigimos a esos estudiantes que de cierta manera nos están revelando y abriendo parte de su vida para que comprendamos la dinámica que puede generarse en el aula. Por eso digo, sí, ¿cómo no volver un proyecto disciplinario? Me parece, y quisiera apuntarle ahí, que tendría que ser más que un proyecto punitivo, un proyecto que sensibilice y cree otro tipo de comunidad. Por eso no solamente se ejercita una habilidad comunicativa, sino también una sensibilidad, porque esto implica el lenguaje antiopresivo, como lo decía también Elba, ¿no? No binario, no sexista, o sea, o antiopresivo, sería también una oportunidad precisamente para decir, déjense incomodar, sentirse incómoda e incómodo y también torpe al hablar, implica una oportunidad para transformar esas relaciones y esos vínculos con los cuales nos dirigimos a esas otredades. Si no nos dejamos incomodar, si no dejamos salirnos de nuestra zona de confort, seguiremos reproduciendo prácticas segregativas, discriminatorias y violentas contra todos esos cuerpos que de cierta manera se presenten como una imposibilidad frente a esta lógica de la normalidad que atraviesa cuestiones de género, sexualidad, discapacidad, etcétera, etcétera. Gracias, Jonathan. Interesante tus reflexiones y respuestas. Te voy a formular otras 2 preguntas que hay también en el chat de Tamara Madueño. Sabemos muy bien que la lengua no es estática, que constantemente sufre de muchos cambios con el pasar del tiempo. ¿Cree que de alguna manera se incluya con normalidad el lenguaje inclusivo? ¿Cómo influiría en el proceso de formación de niños de las nuevas generaciones en las escuelas y colegios? Y Yulisa Zavala, ahora que mencionaste lo de la docencia, ¿consideras que se debería integrar cursos sobre sensibilización en temas de género en las instituciones? ¿Y cómo podemos trabajar para la implementación del lenguaje incluyente y no sexista en espacios académicos en general? Gracias, Jonathan. Me quedo pensando en lo que se ha puesto recientemente en la agenda de derechos en temas de identidad de género, en donde no solamente entran, por ejemplo, espacios universitarios, sino también una lucha importante por el reconocimiento de infancias trans, ¿no? Si bien es un hecho que tenemos que actuar desde esos primeros momentos de la vida, donde también de cierta manera el lenguaje se adquiere, y el lenguaje, vuelvo a insistir, no solo describe, sino también hace cosas, crea mundos, ¿no? Delimita las posibilidades del cuerpo. Es fundamental, a mi parecer, que esta transversalización de la perspectiva de género, que a mi parecer tiene que ser entendida de forma interseccional, anti-heteronormativa y anti-cis-normativa, porque muchas veces hay bastantes perspectivas de género que siguen apuntalando una cuestión de heterosexualidad obligatoria, cis-normativa, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear también esas discusiones en la educación básica, por ejemplo, ¿no? Me quedo pensando como estos ejercicios donde los niños empiezan a reconocer que decir niños entren al salón de clases no incluye a las niñas.
Y entonces hay ejercicios bien interesantes donde las niñas ya no entran, ¿no? Y hasta que nombran niños y niñas. ¿Cómo también generar espacios libres de violencia machista, pero también transfóbica y homofóbica, etcétera, etcétera, frente a esas identidades que también se están descubriendo en edades tempranas, ¿no? Creo que es fundamental una perspectiva interseccional de género que justo ponga y apueste por esos cuestionamientos al pensamiento binario, ese sistema sexo-género que no deja, no deja también existir a esas otras infancias que siguen marcadas desde los silencios, desde las negaciones, desde normalizaciones del lenguaje, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que los cursos en temas de género son fundamentales en educación superior, ¿no? No solamente dirigidos a estudiantes, sino también a docentes, personal administrativo, en realidad toda la comunidad universitaria. Necesitamos seguir fomentando esos espacios de ¿cómo decirlo?, de responsabilidad social, porque pues, se vuelven espacios importantes para la transformación de la institución, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho asumirme desde un posicionamiento que demarca Sara Ahmed en un libro que se llama Vivir una vida feminista, que se llama Trabajo de diversidad. Entonces, Sara Ahmed dice, ¿no?, que el trabajo de la diversidad muchas veces implica un trabajo de empuje, ¿no?, donde uno gasta energías y esfuerzos precisamente para que las instituciones se muevan un poco de esos lugares a los cuales ya se acostumbraron. Y entonces también uno se vuelve el aguafiestas institucional, ¿no? Porque, bueno, uno está constantemente colocando un tema o un problema donde la gente, pues parece que todo está normal, ¿no? Todo es felicidad y tenemos una universidad diversa y en realidad no, necesitamos seguir fortaleciendo este sistema material que implique también una bienvenida a esas otredades que se le encuentran bien difícil en el día a día, ¿no? Entonces, sí creo que es importante seguir generando esos espacios que son institucionales, pero que también se vuelven esfuerzos interinstitucionales, esfuerzos a nivel Latinoamérica, precisamente para colocar de cierta manera una agenda común donde enfaticemos que hay cosas que no vamos a tolerar más, ¿no? Y eso, vuelvo a insistir con esta cuestión de que si algún día se pueda normalizar, yo diría que yo no quiero normalizar ni normalidad en ningún lugar. Implicaría, vuelvo a insistir, un ejercicio de interpelación, de hospitalidad, de apertura precisamente a una transformación que vaya más allá de querer volver normal algo, ¿no? Porque quienes hablemos así o quienes hablamos así, tampoco queremos ser normales, ¿no? Entonces, pues no sé, como que sigo pensando con ustedes esa cuestión, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan, por tus respuestas. Y bueno, paso la palabra a Analí. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias de nuevo para cerrar este tercer encuentro del foro. Y la verdad es que insisto otra vez que tu ponencia es muy sensible, justamente. Y creo que ahí estamos en esta cuestión de evitar la punición. Y sí, por lo menos a mí me gustaría rescatar un montón lo que dijiste sobre preguntarle a las personas que están frente nuestro y decir cómo les gustaría que las mencionen, ¿no? Creo que eso sacaría la excusa que siempre tenemos de usar o no el lenguaje inclusivo, de usar o no lo binario, ¿no? Porque quizás hay gente, como hablamos, que hay muchas personas que se identifican con lo femenino o con ser mujer o mujeres, y entonces se sienten ocultas atrás de la E.
Entonces creo que incluso ahí viene bien que podamos hacer la pregunta, interpelar y decir cómo te gustaría, ¿no? Y creo que por ahí me parece que hay que empezar todo y a ver, también creo que es un buen momento para que la gente se atreva a decir, sí soy no binaria, ¿no? Sí soy una persona que me gustaría que me mencionaran así. Creo que va a ayudar a muchas personas también a visibilizarse. Así que te agradezco muchísimo y bueno, invitamos a quienes están aquí a la última sesión de mañana, que será con la doctora Marcia Arbusti y Lucía Romanini de la Universidad Nacional de Rafaela en Argentina. Así que bueno,